Hola, muy buenas noches. Todavía no he iniciado. Vamos a dar unos 2 minutitos y arrancamos con la tutoría. Rebeca, no es demasiado pequeña para los rodillos. Buenas noches. ¿Si logran escucharme? Sí, claro, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Todavía no logran ver la pantalla, ¿verdad? Que les estoy compartiendo la presentación, ¿o sí logran verla? Sí se ve. Se ve. Sí, muchísimas gracias. Ok, listo. Vamos a ver. Ok, muy buenas noches. Muy bienvenidos a la segunda tutoría del día de hoy. ¿Logran ver la pantalla? ¿Logran escucharme bien? Sí, profesora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, profe. Excelente. Bueno, muy buenas noches nuevamente y muy bienvenidos. El día de hoy iniciaremos con la segunda tutoría de la asignatura de Lenguaje y Realidad Social. De nuevo, un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Wendy Edith Prado Rodríguez y soy la tutora que está a cargo, pues, del grupo de nuestra asignatura. Y también para los que no son parte, pues, del grupo y que se unieron para compartir en esta noche, pues también darle la más cordial de las bienvenidas. Para iniciar, quiero hacer a todos. Quiero solicitarles que por favor apaguen sus micrófonos porque se empieza a interrumpir un poco la tutoría y escucho ruido. Entonces, por favor, apaguen los micrófonos. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, esta asignatura tiene el código 00061 y se gana con un mínimo de 7, por aquello de que se estén preguntando, ¿verdad? En el promedio final, que ese 7 equivale a un 70. Y para recordar cómo es la rúbrica de evaluación con respecto a los instrumentos que ustedes van a realizar, bueno, en primer lugar, este proyecto número 1, cuyo valor es un 3, y se evaluaba el capítulo 1 de la unidad didáctica y del libro, ¿verdad?, de lenguaje y realidad social. Esta primera tarea o proyecto ya lo realizaron y ustedes ya se dieron cuenta de la dinámica, ¿verdad?, que se habilitó el jueves 7 y ya el lunes 11 a las 11:30 de la noche ya se cerraba, ¿verdad? Y esta misma dinámica la van a tener para la siguiente asignación que corresponde a una tarea, ¿ok? Que tiene un valor de 3 y lo que se va a evaluar es el capítulo 2. Esta tarea se va a habilitar el jueves 28 de octubre y ustedes tienen chance de responder jueves, viernes, sábado, domingo, lunes hasta las 11:30 de la noche, que cae 1 de noviembre. Luego viene el proyecto número 2, que tiene un valor de 4 y lo que va a evaluar son los capítulos 3 y 4. Esta pues asignación, este proyecto número 2, se va a habilitar el 18 de noviembre y cierra el 22 de noviembre a las 11:30 de la noche. Muy importante recordarles que no hay reposición, ¿ok? Si yo no logré elaborar alguna de estas asignaciones, no hay una reposición, ¿ok? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta para que ustedes
siempre procuren la organización y estar muy pendientes de la plataforma, de la lectura, de la realización de los trabajos. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Por cierto, si se estarán preguntando cuándo ya les va a aparecer la nota, eso va a ser hasta la próxima semana, porque todavía no hemos terminado de hacer la revisión del proyecto número 1, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte. No, profe. Okay. Igual también contarles que hemos sido, en mi caso también, pues muy comprensivos con la parte del formato del documento del Word, ¿verdad? Que ustedes me mencionaron que habían espacios que a la hora de abrir el documento pues se les alteraba. Entonces, quiero decirles que tengan tranquilidad por eso, que no se les va a ver afectado de ninguna manera la nota porque hayan espacios en blanco, ¿ok? Bueno, entonces... Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, no se preocupen por eso. Luego, con respecto a algunas consideraciones generales que es importantísimo que las tengan presentes para el desarrollo de esta asignatura, es, como les dije desde el inicio, tener siempre a mano esta orientación académica, leerla cuidadosamente, estar siempre muy atentos a ese cronograma, seguirlo, ¿verdad? La orientación por algo tiene ese nombre, para que ustedes no se pierdan a lo largo del camino de esta asignatura en este cuatrimestre. Recuerden que ustedes utilizan pues esta plataforma, habrán otros que utilizan AprendeU, en nuestro caso es EstudiaU, y recuerden siempre, siempre estar atentos, que si algún inconveniente sucede, ustedes pueden llamar a este número del PAL, ¿verdad? También vienen las orientaciones. Recuerden que este miércoles la plataforma va a tener un horario en el que va a estar suspendido. Por aquello de que ustedes ingresen y no les funcione, recuerden que este miércoles pues va a estar ahí en actualización y por esa razón si ingresan tal vez no les vaya a funcionar. Ahora, siempre revisen todo el material didáctico, desde el libro, ¿verdad? Las presentaciones que vienen ahí como videoconferencias o la información que se les añade, por ejemplo, como el uso de APA, ¿ok? Y todo lo que viene en la plataforma les va a servir muchísimo para que ustedes pues manejen muchísimo mejor todo el material. Ahora, recordarles que es deber del estudiante ingresar al entorno de la asignatura, ¿ok? Tienen que revisar semanalmente el foro de avisos para ver si hay algo nuevo, tal vez la duda que alguno tenga ya ha sido aclarada. Y recordarles esta participación en el chat interactivo justamente en los días en los que se libera el instrumento. Aprovechen al máximo esta herramienta en la cual ustedes pueden consultarme si tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a la materia. Veo que esta vez tuve muy buena participación en el chat, entonces pues eso me dio mucho gusto. Y también que sepan que también por el correo de la plataforma, ahí también yo atiendo dudas. Bueno, muy importante que revisen las pestañas que corresponden al instrumento de evaluación, ¿ok? Muy importante que ustedes realicen la descarga del instrumento, ese machote no lo alteren, no le borren información. Ahí me encontré uno que otro trabajo donde le eliminaron la información, ¿verdad? Por ser esta la primera vez, pues no van a perder los puntos, pero sí muy importante que no borren la información que viene ahí. Yo sé que son muchas páginas y de pronto la tarea son como 20 y lo que ustedes escribieron tal vez está en 4 o 5 páginas, pero no borren esa información. ¿Okay? Luego, todo instrumento de evaluación se tiene que subir al entorno en la pestaña que corresponde. Si ustedes me envían el documento al correo de la plataforma y me dicen, profe, es que no me dé chance, aquí le envío el documento por si acaso, lamentablemente, de acuerdo con el reglamento, no se les puede evaluar, ¿ok? Entonces esto es importante que lo tengan siempre en cuenta. Y muy importante, no presentar uno de los instrumentos, cualquiera que sea, prácticamente equivale a perder el curso, porque ustedes se dan cuenta, el puntaje va pues casi que obligatoriamente a presentar todos los trabajos para poder pasarlo. Y recordarles, no utilicen información, material ajeno, ¿ok?
presentarlo como propio, ni transcriban textos o información que viene en página de internet. Ahí me encontré varios trabajos en los que no utilizaron la información de la antología de lenguaje y realidad social, que era la única fuente que debía ser consultada. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. No busquen información que no se les solicita. Apéguense únicamente al libro de lenguaje y realidad social de Amit para que puedan contestar las preguntas que se les vayan a ir haciendo a lo largo de estas tareas, asignaciones. ¿Ok? Muy importante, con esta cuestión del plagio, lamentablemente, trabajos que hayan tomado material ajeno, pues pierden, se les anula, ¿verdad? Y tienen sanciones académicas, entonces eso es muy importante que no lo dejen de tomar en cuenta. Dudas o consultas. Cualquier consulta que ustedes tengan con respecto a la asignatura, con respecto al contenido, al instrumento, ustedes saben que me la tienen que hacer únicamente a mí, ¿verdad? Por medio del foro de dudas o por medio del correo interno. Y también pueden utilizar el servicio del PAP, que aquí está la dirección, también aparece en la orientación académica. Y no se olviden de ingresar esta información, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, el centro universitario, el grupo al que pertenecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos da una guía importante de saber quién es la persona que escribe y poderle dar un acompañamiento pues más preciso en caso de que así lo requiera, ¿ok? Vean ustedes que de forma general no se les contesta, ¿verdad? Si no ponen esta información, sin embargo, a ustedes se les ha contestado y demás, pero es importante que se habitúen a utilizar este formato. Luego, no sé si alguien le ha enviado mensajes a doña Ana Cristina, pero esto es un recordatorio muy importante. Ella es la encargada de la cátedra, pero ella va a responder consultas estrictamente académicas sobre apelaciones, sobre alguna omisión, algún registro equivocado de una nota en un historial académico. Pero ella, preguntas de la antología o preguntas de instrumentos no va a responder, únicamente soy yo como tutora. Y un aviso de recordar, ¿verdad? De tener presente siempre es que se va a advertir siempre que la información oficial de esta asignatura solo la va a emitir la cátedra. Si ustedes hacen grupos de WhatsApp o Facebook o Instagram o redes sociales para poder compartir información y ponerse al tanto de lo que tienen que ir haciendo, de esto no nos hacemos responsables. ¿Por qué? Porque no son medios de comunicación oficial. ¿Okay? Y por supuesto que no son un medio avalado por la cátedra. Bueno, ya que hice estos avisos, estos recordatorios, vamos a iniciar con el capítulo 2, que se llama Organización y Pensamiento Social. Ya la semana no, la vez pasada que iniciamos con el capítulo 1, ustedes recordarán que vimos el tema del sistema de significación cultural y a partir de ahí ustedes conocieron cómo es que el lenguaje creaba la diferencia, ¿verdad? Cómo es que el lenguaje era parte de una facultad exclusivamente humana. ¿Qué significaba el código, el signo, el significante, el significado? ¿Verdad? Cómo es que nosotros funcionamos a través de convenciones sociales y cómo el lenguaje era un instrumento por medio del cual nos podíamos organizar para comprender, para hablar, para comunicarnos y teníamos distintos tipos de lenguaje, ¿verdad? Vimos también cómo dentro de las posibilidades de la comunicación existían distintas funciones, las funciones que hablaba Jacobson, de la función expresiva, apelativa y todas estas, que al final lo que permitían era que el lenguaje pudiera funcionar de manera efectiva. Y también vimos cómo es que de cierta forma todo comunica. Todas las imágenes presentan información que nos permite construir, generar identidad. Y vimos también cómo este sentido de la percepción generaba una experiencia que iba a estar siempre mediada por la cultura en la que se crecía. Y por esa razón hablábamos de los anteojos culturales
y estos dos conceptos tan importantes como el realismo ingenuo y el realismo crítico no se deben dejar atrás porque son propios, son parte de la experiencia que nos permite a nosotros vincularnos con el entorno y generar una realidad. Muy bien, entonces teniendo claro lo que vimos en el capítulo 1 sobre el sistema de significación cultural y cómo es que se organizaba, ahora vamos a comprender cómo es que se genera esta organización y el pensamiento en una sociedad. Los objetivos que nos reúnen el día de hoy van a ser estos dos de forma general. El primero tiene que ver con la descripción de la función del lenguaje y el sistema de significación cultural, ¿ok? ¿En qué? En la producción de normas, en la producción de roles, cómo es que se generan las categorías sociales, y todo por medio de ese examen del vínculo entre el discurso, entre lo que se dice, cómo es que el lenguaje genera ideas, genera poder, de pronto discriminación y también marginalidad social, ¿ok? Siempre nuestro punto en común va a ser el lenguaje y cómo el lenguaje crea un sistema de significación en una cultura. El segundo objetivo va a ser de análisis de cómo es que estos medios de comunicación que forman parte de nuestra vida permiten ir configurando, armando la estructura del pensamiento social y, muy importante, siempre de acuerdo con estas nociones, la noción de verdad y la noción de verosimilitud que luego vamos a ir viendo, pero están muy relacionadas con el realismo ingenuo y el realismo crítico para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Para iniciar me gustaría leerles esta cita de Lain Chaika que me parece fenomenal porque nos permite comprender y darle introducción a este capítulo 2. Dice así: puesto que usamos el lenguaje para aprender y recordar, no se puede comprender cómo funciona la mente humana sin comprender el lenguaje. En tanto todas las sociedades humanas funcionan alrededor del lenguaje, no hay forma de comprender las sociedades sin comprender cómo el lenguaje se emplea para organizarlas y mantener el orden del comportamiento social. Las palabras que usamos como conceptos ayudan a dar forma a nuestras ideologías, actitudes culturales y conductas. Podríamos decir que este párrafo encierra o resume todo lo que vamos a ver en este capítulo. Y, muy importante, tal vez pensar qué fue primero, si el pensamiento o el lenguaje, o a partir de cuál de los dos hay una prioridad, entraríamos como en el dilema de qué fue primero, ¿verdad? Del huevo o la gallina. Entonces, esto es un dato curioso porque nos permite incursionar en un aspecto muy, muy profundo de este tema. Si nosotros pensamos por medio del lenguaje, y el lenguaje es pensamiento. Bueno, eso se los dejo acá, junto con estas otras 2, 3 preguntas, para que vayan pensándolo a lo largo de este espacio que tenemos acá. Algunas de las interrogantes serían: ¿cómo llega un ser humano a pensar y a actuar como tal? ¿Cómo llega a ser parte de una comunidad? ¿Cómo se conectan lo individual y lo social? Bueno, estas son 3 preguntas para que ustedes las vayan interiorizando y a lo largo de esta explicación del capítulo puedan ir formulando posibles respuestas. ¿Okay? Bueno, muy importante. Con este capítulo de organización y pensamiento social vamos a conocer que existen 4 elementos que nos permiten organizar la realidad social. Vamos a ver cómo es que funcionan las normas, los roles, las categorías y las funciones. ¿Okay? Estos serían como los 4 ingredientes que permiten que nosotros organicemos nuestra realidad, para que lo tengan en cuenta. Como ya vimos, la naturaleza humana
siempre va a ser cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura es un sistema de comunicación y de significación a través del cual se va a producir la experiencia humana. No hay forma de producir una experiencia humana fuera de la cultura. Recuerden que siempre estamos mediados por la forma, el lugar, las condiciones, el pensamiento, las convenciones sociales que caracterizan un espacio, un pueblo y generan cultura. Y recuerden que nuestra cultura en particular siempre va a ser la forma que conocemos de habitar el mundo. Esta cultura son esos anteojos particulares, lo que llamaban en el capítulo 1 anteojos culturales. Siempre los vamos a llevar puestos y a veces creemos que no, pero es parte, ¿verdad?, de ese realismo crítico que ustedes van a ir generando a lo largo de estos capítulos. Nunca estamos solos frente al mundo. ¿Por qué? Porque la cultura va a transformar siempre las experiencias biológicas de la vida y de la muerte en algo distinto dentro de un orden social. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando hablamos de la vida y la muerte, estos son dos aspectos de una misma experiencia vital, cuyo origen definitivamente es objetivo. ¿Por qué? Porque lo marca el proceso biológico. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el hecho de que el lenguaje construya la realidad no es que estemos relativizando que la realidad no existe o que existe una sola realidad, ¿ok? Es muy importante tener esto en cuenta para que podamos comprender este funcionamiento de la organización social a partir del lenguaje y de cómo es que nosotros pensamos. Pero volviendo al tema de la vida y de la muerte, ¿verdad? Pensemos cómo nuestra cultura transforma esta experiencia desde la etapa del nacimiento hasta la etapa en la que se cierra el ciclo de la vida. ¿Cuál es ese simbolismo, esa convención social que nos forma, que nos hace parte, que nos invita a participar de una manera determinada? ¿Cuáles son los rituales que se dan a la hora del nacimiento? Incluso los rituales que se dan a lo largo de la vida, llámese bautizo en algunas culturas, llámese matrimonio, llámese la parte ya del funeral, todo el ritual fúnebre que sigue a esta experiencia, ¿verdad? Que convoca a todo ser humano porque es parte de nuestro ciclo vital. Muy bien. Entonces, piénsese siempre que todos estos elementos como vida y muerte van a definir anhelos, van a definir deseos, creencias, actitudes, qué es lo que se cree que sucede después de la muerte. Estos son interrogantes y también formas de ver la vida y de ver la muerte que son particulares de cada persona y también que van a formar parte de una cultura determinada. Entonces, recordemos, la cultura siempre va a ser ese conjunto de valores compartidos que definitivamente nos hacen compartir experiencias, formas de ver la vida en común. Aquí les puse la carreta que está en Sarchí, ¿verdad? Porque para muchos de ustedes será de forma inmediata un símbolo nacional que nos dice somos ticos, somos parte de esta cultura y tiene distintas características de la cual todos somos parte, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Ahora, retomando el tema del sistema de significación cultural, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque todos participamos de un sistema de ideas y de creencias que van a influir sobre nuestro pensamiento y nuestras acciones. Aquí les puse 3 imágenes que siempre van a generar para cada uno de ustedes un significado distinto. Pero recuerden que este sistema de significación cultural hace que nosotros mismos seamos portadores de muchos significados. Para alguien un gato negro puede ser, no sé, un animal maravilloso, la mascota favorita, le puede generar pues encanto, y para otra persona un gato negro puede significar mala suerte, ¿verdad? Y esto
viene desde la Edad Media, en donde incluso creo que en el siglo XIII, un papa mandó a que eliminaran los gatos porque eran símbolo diabólico, ¿verdad? Entonces vean ustedes también cómo a lo largo de la cultura distintos animales o distintas situaciones de la vida genera un espacio de significación en el cual de cierta forma es una invención y además genera una actitud distinta con respecto a esa situación. ¿Por parte de quién? De nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque estas situaciones van a adquirir sentido únicamente dentro de un orden social, al cual nosotros formamos parte. Llámese Edad Media, llámese 2021. Y, muy importante, tomar en cuenta que esta diversidad cultural, por eso les ponía ahí la imagen de Buda o bien la imagen de la procesión de Semana Santa, va a suponer siempre realidades sociales alternativas, ¿ok? Recordemos que hay un proceso de diversidad en el que confluyen muchas realidades que van a pertenecer a distintas culturas. Muy bien. Así que tenemos claro el concepto de cultura y del sistema de significación cultural, vamos a trabajar con el primer elemento organizador de la realidad, que son las normas. Y aquí a ustedes les va a aparecer en el capítulo como un sujeto sujetado, pero no quiero que piensen en un sujeto sujetado como o con una connotación negativa, ¿verdad? Todos necesitamos un orden y de cierta forma mantenernos dentro de un espacio que nos permite interactuar y tener una seguridad. Entonces, no hay que olvidar la relación que existe entre la palabra norma y normalidad, ¿verdad? De lo cual, ¿qué vamos a concluir? Que lo normal, ¿qué será? Aquella persona o lo que se considera que se debe de seguir. ¿Según qué? Las normas sociales, ¿ok? Y ser normal en este caso significa haberse adaptado haberse ajustado efectivamente a esas reglas que se establecen por convención social. Pero, ahondando más en el tema de las normas, hay que recordar que corresponde con el conjunto de reglas que permiten un orden del comportamiento de todos y cada uno de los miembros que formamos parte de una comunidad o bien de un grupo social. Y que estas normas se aceptan generalmente sin mayores cuestionamientos. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, tanto individual como en nuestras relaciones con las demás personas, siempre van a estar regidas a través de normas. Piénsense por ejemplo, en la norma de un saludo. Sería extraño llegar a cualquier parte y no saludar. ¿Por qué? Porque por convención sabemos que es parte de una norma, ¿ok? De convivencia, una norma de respeto. Y muy importante, también existen para protegernos a nosotros. ¿Ante qué? Ante tal vez algún daño que se nos quiera generar por parte de otros miembros de la comunidad. ¿Ok? ¿En qué se basan estas normas? Bueno, se basan siempre en creencias y en valores que compartimos dentro de una cultura determinada. ¿Por qué les pongo la imagen de un piano? Porque al igual, no sé si aquí hay alguien que sea pianista o que le guste tocar piano, pero todos comprenderemos que si nos pusieran un piano, digamos que en mi caso yo no sabría cómo tocar el piano. Y que si yo quisiera tocar cualquier pieza, definitivamente, aunque lo intente, no va a salir. ¿Por qué? Porque el piano se rige por medio de notas, por medio de escalas, por medio de partituras. Y yo necesito conocer y aplicar las reglas de digamos, de la música para poder generar un sonido melodioso. De igual forma sucede en nuestra vida cotidiana con las normas. Si nosotros no funcionamos a través de normas, sería muy complejo y en realidad difícil de que se genere un funcionamiento óptimo. Piénsese, por ejemplo, incluso en esta pandemia que estamos sufriendo, de cómo
nuestras normas de higiene han tenido que verse pues triplicadas al máximo para salvaguardar nuestra salud y la de los demás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por convención hemos decidido definitivamente adaptarnos al uso de la mascarilla, el alcohol en gel, lavarnos las manos, el distanciamiento social, y son reglas que ordenan ya no solamente el comportamiento, sino que nos resguardan, nos protegen a nivel de la salud. ¿Ok? Entonces también para que podamos ver cómo el orden es muy importante y en este caso nos va a permitir basarnos en un sistema para que podamos tener un orden determinado. Ok, ¿qué pasa con las normas? Generalmente, las normas, además de buscar un orden, a veces van a encontrar una búsqueda de equidad y de justicia. ¿Ok? Generalmente tienden a ser bastante rígidas, pero esto no implica que no vayan a evolucionar o que se vayan a modificar con el tiempo. A veces se pueden fortalecer y a veces se pueden debilitar. ¿Ok? Eso es muy importante. Siempre va a estar a la postre de presiones de cambio que van a ejercer los grupos que se van a sentir vulnerables o bien perjudicados por algún tipo de organización social que se esté dando en el momento. ¿Ok? Pensemos que las normas van a cambiar, sí, a veces se van a establecer, pero también pueden surgir nuevas y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del camino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las necesidades cambian, los seres humanos también, y de pronto nos damos cuenta que la realidad se va ampliando más y requiere de necesidades o de normas específicas para la situación que se está viviendo en el momento. ¿Ok? Entonces, hay varios ejemplos. Vean acá que les pongo estos tres términos. Intrafamiliares, por ejemplo, aquellas normas que lo que hacen es resguardar ese espacio intrafamiliar que generalmente desde un inicio se consideraba propio del ámbito privado y lo que sucedía en la familia a nadie le competía. Vean ustedes que han ido cambiando a tal punto, ¿verdad?, que han surgido leyes, por ejemplo, como la de la violencia doméstica, que surge hasta 1996 en Costa Rica. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, una protección para la mujer contra el maltrato, ¿verdad? Y se considera un delito. Antes de 1996, esto era una problemática que no tenía un orden que amparara esta situación o a la mujer, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede con estas cuestiones de agresión intrafamiliar? Bueno, se van a ver sancionadas tanto por afectar la parte física como la parte psicológica. Otra norma que surgió con el paso del tiempo, la que regula la conducta, ¿verdad?, como el acoso sexual, que ha sido considerado como un delito, ¿ok? Esta conducta fue tolerada por muchos años en Costa Rica y a veces también la justificaban, ¿verdad?, porque decían que era parte de la naturaleza, entre comillas, propia del sujeto masculino y que se consideraba como normal. Pero vean ustedes cómo a lo largo del tiempo esto se ha ido modificando y ya aparecen sanciones muy importantes con respecto a esto, que ahorita les voy a enseñar otra información. Y otro aspecto importante, el derecho a la diversidad sexual, ¿verdad? Que este es otro tercer ejemplo que nos permite a nosotros comprender esa posibilidad que tienen las normas de verse transformadas en una sociedad. ¿Ok? Cuando hablamos de normas sociales, tenemos que recordar que se basa en valores y creencias culturales y que las faltas a las normas pueden tener consecuencias. Vean ustedes esta imagen que les pongo y esta información que nos cuenta que en el año 2020 cerró con 52 detenidos por acoso sexual callejero y 4 condenas, ¿verdad? Que los delitos más frecuentes fueron acorralamiento, exhibicionismo, masturbación y producción de material audiovisual. Y esto es información actual, ¿verdad? Casi que reciente del año pasado, pero para que ustedes vean la importancia que se le dan a estos temas
y que hace décadas ni siquiera eran parte o mención. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de faltas? Sí, pueden tener consecuencias leves que implicarían desaprobación, por ejemplo, la manera de comer en una mesa, la forma de hablar o la forma de vestir, de pronto genera una falta, ¿verdad? Y una consecuencia leve, como la desaprobación. Una consecuencia grave puede generar multas, despidos, expulsiones o incluso la cárcel, ¿verdad? El ejemplo que les comentaba, el del acoso sexual como delito, que fue tolerado por muchos años y que, bueno, ya en 1995 se genera esta ley que la sanciona y ya en el 2020 se da la ley, imagínense, contra el acoso sexual callejero. Entonces vean ustedes que sí, definitivamente las normas se intensifican, cambian o se incrementan dependiendo de la situación en la que se presente a nivel social. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con otro tema, igual que corresponde a la parte de las normas y tiene que ver con ese divergir, con ese diferenciar o no estar de acuerdo, de pronto por necesidad o tal vez por placer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si bien la conducta de nosotros, los seres humanos, puede ser convergente, es decir, puede que todos estemos de acuerdo y puede que también nos adaptemos con respecto a cómo nos organizamos socialmente. ¿Por qué? Porque es coherente con las reglas que rigen el sistema. También puede ser divergente o puede ser desadaptativa. ¿Por qué? Porque de pronto nuestra conducta entra en conflicto con esas normas o con las expectativas sociales. Vean ustedes en el caso de estas restricciones vehiculares que se han dado a partir de la pandemia, a raíz de la pandemia, y que han conllevado a múltiples multas, el bajar las placas, ¿verdad? El quitar licencias y demás, como el ser humano, pues no solamente a lo largo de la historia, sino también en esta circunstancia, se ha visto en la necesidad o bien en algunas cuestiones como por gusto, en divergir a las normas que se establecen. Y esto es muy importante porque vean ustedes que es parte de nuestra vida cotidiana, no es algo ajeno a la digamos, a nuestro entorno o que sea algo meramente teórico. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se habla de ser normal es porque nos hemos ajustado de forma efectiva, de forma positiva, a las normas que hemos establecido por una convención. Y que cuando esto no sucede, lo que se incurre es en la transgresión de una norma. Y a veces pueden ser por varios motivos, ¿verdad? Puede ser por una cuestión que resulta atractiva, ¿verdad? Tal vez porque ofrece innovación, adrenalina en la vida cotidiana, porque genera una diversidad de situaciones que son fuera del orden común y llaman la atención, ¿ok? Y esto es muy importante porque generalmente el resultado va a ser la censura o bien el castigo social, ¿ok? Siempre, siempre va a estar acompañado por definitivamente personas que tienen un disentimiento respecto a estos aspectos que rigen la convención. No van a estar de acuerdo, pero al mismo tiempo sienten un placer por romper las normas, ¿verdad? Y por supuesto, lo van a expresar socialmente, sin culpa, sin temor, ¿verdad? ¿Qué pasa con el otro tipo de divergencia? Tiene que ver más bien con un deseo de justicia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ir en contra de un orden social que tal vez en ese momento es negativo. Y por eso les puse aquí la imagen de Gandhi con esa frase célebre que dice que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Y aquí se pueden generar un montón de dilemas morales y éticos con respecto a si se deben seguir o no las normas, pero esto es parte, digamos, del panorama que nos corresponde a nosotros en este momento comprender para visualizar cómo es que la sociedad se organiza. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno,
resulta que este psicólogo, Kohlberg, se basó en las etapas del desarrollo que postulaba Piaget. Y a él le encantaban los dilemas morales. Entonces se dedicó a comprender o explicar las etapas del desarrollo de la moral en el ser humano. Vean ustedes, muy importante que hablábamos de la parte convencional. Bueno, vean que él hizo 3 etapas, postuló 3 etapas. La primera que se llama preconvencional, y la segunda convencional y la tercera postconvencional. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. ¿Qué era lo que postulaba esta teoría? Bueno, primero que existían dilemas morales en el ser humano a lo largo de la vida y en la sociedad en la que se encontraba. ¿Ok? Y entonces este señor Kohlberg lo que hizo fue poner a las personas en distintas situaciones de conflicto y luego las interrogaba, les hacía preguntas sobre las decisiones que habían tomado y a partir de ahí conocer cuál era el razonamiento, ¿verdad? Para poder fundamentar ese comportamiento que tenían. Entonces a él lo que le llegó a interesar fue, además del dilema moral, cuál era ese valor dominante que tenía la persona a la hora de tomar una decisión frente a ese dilema. Entonces, ese primer nivel, que es el preconvencional, lo que dice es que la moral se piensa como algo ajeno al individuo. No, es que la moral es un invento, ¿verdad? Eso es lo que dicen en esta parte. ¿Y en qué se enfoca? En un interés egoísta, individual, busca servir a sus propios intereses y, por supuesto, ve a la autoridad como una amenaza que lo que hace es evitar el castigo. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la forma de interactuar de esta persona va a ser por medio del interés, de intercambiar favores con otros, pero no porque haya un auténtico afán de bien común. Y esto es muy importante. ¿Qué diría una persona que se basa en un aspecto moral preconvencional? Diría, yo te doy esto para que vos me des lo otro. O no lo hago porque no quiera, sino porque es que la verdad yo no quiero que me castiguen. ¿Ok? ¿Qué diría el nivel 2 convencional? Bueno, aquí hay una perspectiva de conformidad con todas las expectativas del sistema. Se actúa así conforme con lo esperado, se siguen las normas, se respetan las leyes, las reglas y además hay un respeto por el orden social. ¿Ok? ¿Qué diría una persona que sigue el nivel convencional? Diría, hay que seguir las reglas para mantener el orden. ¿Y qué diría? Bueno, tenemos que casarnos porque eso es lo que esperan de nosotros. Después de tantos años de noviazgo, sí, eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Esa sería la parte convencional. Y el tercer nivel, que es el postconvencional, aquí sí se reconocen las normas, pero se empieza a relativizar. ¿Ok? Entonces genera una cierta licencia en la persona para poder exceder esas normas que se han establecido. ¿Por qué? Porque asume la existencia de que también existen derechos universales y aquí hay una posición realista, digamos, del tipo crítico con respecto a lo que se rige en una sociedad. ¿Y qué diría una persona que está en este tercer nivel? Dice, lo hice porque lo consideré adecuado en esta situación. Y las personas tienen derechos que deben ser respetados. Respeta, pero también excede a la norma cuando lo ve necesario. ¿Ok? Entonces, estas etapas del desarrollo moral son muy importantes porque nos permiten conocer cómo los seres humanos interactuamos de pronto ante las normas y las distintas circunstancias. Ok, a partir de las normas, que son el primer elemento, ordenador, organizador, vamos con el segundo, que son los roles. ¿Hasta el momento hay alguna duda? No, profesora, todo ha estado súper claro. Bueno, qué dicha, me alegra montones. Bueno, ven aquí que les pongo así como un teatro, así es de cierta forma nuestra vida. ¿Por qué razón?
porque a lo largo de nuestra existencia nos enfrentamos a distintos escenarios. Por ejemplo, ahorita estamos en el escenario de las clases virtuales, la clase en la que ustedes están escuchando, también interactúan, pero reciben una información y ustedes tienen en este momento un rol. Así como mi rol en este momento es de ser tutora de ustedes, por el contrario, el rol de ustedes va a ser el de estudiantes. ¿Ok? Vean ustedes cómo tenemos roles, queramos o no, incluso en el entorno familiar, el rol de mamá, el rol de hija, hijo, ¿verdad? Y esto es muy importante comprenderlo porque nos permite entender que en toda comunidad cultural siempre va a estar determinada por roles para todos los miembros que formamos parte de ella. ¿Y qué sería un rol? Bueno, es un conjunto de reglas que van a describir cómo nos tenemos que comportar frente a una posición particular. ¿Ok? Como les decía en la tutoría anterior, no es la misma forma en la cual yo me relaciono con mi mejor amigo que con el jefe en el trabajo, por ejemplo, o bien con la abuelita, o bien con una persona desconocida. Entonces, estos roles definitivamente van a ser un elemento que nos ubica a nosotros en nuestra realidad social y a partir de ahí nosotros vamos a organizar nuestra conducta. Dependiendo del rol que tengamos y de la situación en la que nos encontremos, nosotros vamos definitivamente a modificar la forma de actuar. Actúan o hacen actuar a las personas según las normas que determinan el comportamiento individual y colectivo, definitivamente. Y uno de los escenarios más importantes en donde podemos ver esta obra de teatro, por así decirlo, es en la misma familia, donde tenemos distintos roles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a identificar los roles establecidos por la edad, por las funciones que se le asigna a cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Por supuesto que no va a ser lo mismo el rol que genera un padre o una madre que la que genera un hijo o un hermano, ¿verdad? O un nieto o la abuelita. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque vean ustedes que también los roles han ido cambiando a lo largo del tiempo. Al igual que las normas se modifican, los roles también se van a ir viendo modificados, sin embargo, nunca va a dejar de ser rol. ¿Okay? Que el rol varíe, sí, pero el rol siempre va a ser rol, siempre vamos a estar detrás de la máscara de un personaje. ¿Quiénes somos en este momento y quiénes somos los que nos representamos o nos damos a conocer frente al mundo? ¿Ok? Ahora, muy importante, estos roles son como si fuéramos un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a asumir una posición y esa posición en el campo de juego, que es la vida y que es la sociedad, se llama rol. Ahora, la diferencia de estos roles, ¿qué es lo que nos va a permitir un funcionamiento adecuado del equipo? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos el mismo rol? ¿Ok? Piénsenlo nada más. Dígame sí. Yo creo que chocaríamos todos, ¿no? Chocaríamos todos, muy bien, ¿qué más? Imagínense que armáramos, ajá, Siento yo que sí, sería algo muy adelante. rutinario. No habría como una función colectiva, digamos, o sea, todo el mundo tendría como, o sea, no sabría qué hacer específicamente porque no está concreto las tareas de cada quien. Exactamente, muy bien. Solo imagínense una final de un partido en la que todos tienen la función de delanteros. No habría portero, no habría defensas, no se podría jugar ese partido, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Porque eso permite un funcionamiento organizado, nos permite formar parte de un sistema donde cada uno de nosotros somos un elemento muy complejo que tiene funciones específicas y permite complementar, ¿verdad? Somos como un gran engranaje, una gran máquina que al final de cuentas tiene una organización muy importante y específica que va a determinar nuestro orden a la hora de pues convivir y de relacionarnos y de estar presentes en una sociedad.
Si nosotros conocemos los roles, ojo, esto es muy importante, vamos a poder predecir la conducta. Si nosotros sabemos cuál es el rol, por ejemplo, aquí en la imagen del equipo de fútbol, si nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer un delantero, por ejemplo, yo que no sé mucho de fútbol, pero a mí me dicen, vea, Wendy, a usted le va a tocar venir a ayudarnos aquí en el partido y usted va a ser mediocampista, le soy sincera, entraría en una congoja terrible porque yo no sé qué tengo que hacer. Y de pronto sí, puede que vaya de un lado para otro, pero no estoy cumpliendo mi función como tiene que ser. A diferencia de otra persona que sí sea muy habilidosa y conozca lo del fútbol y le toque hacer defensa, todo el mundo va a saber y va a esperar que ese defensa haga su trabajo como le corresponde, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante porque esta analogía es precisamente cómo funcionan los roles en nuestra vida, en los distintos escenarios en los que nosotros nos vayamos a ver inmersos. Ok, otro elemento organizador, vean ustedes, ya vimos las normas, ¿ok? Ya vimos los roles, ahora vamos con las categorías. Y las categorías lo que hacen es diferenciar, por eso les digo que no todos somos iguales. ¿Qué es lo que va a marcar una categoría? Bueno, si bien son ese tercer elemento organizador de nuestra realidad social, lo que van a hacer generalmente es marcar una posición o bien un estatus social que va a ser el resultado de la diferencia de los roles. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que nosotros hemos sido diferenciados por medio de los roles, a partir de ahí se va a generar un sistema de diferenciación, ¿ok? En el cual cada comunidad va a estar determinada por distintas jerarquías. Vean esta imagen es de 1911 y fue una crítica que le hicieron en ese momento al capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hacía era reflejar de forma gráfica cuál era la categoría en la que estaba organizada la sociedad de ese momento, ¿ok? Entonces, les presento este ejemplo para que ustedes puedan comprender de forma pues, más gráfica la función de las categorías o bien cómo se podrían ver reflejadas a lo largo de las distintas culturas o de las épocas, ¿verdad? De la historia del ser humano. Ahora, muy importante, las categorías lo que van a hacer es ejercer control social. Ese control, llámese un orden establecido. Y lo que van a hacer es promover y va a legitimar, es decir, va a hacer que ciertas actitudes, costumbres y acciones se vean respaldadas, se vean validadas, ¿ok? A eso se refiere la parte de la legitimación. Y además de generar diferencias entre uno y otro, también va a establecer jerarquías, ¿ok? Una jerarquía, recuerden que es un orden como de importancia. Y esto ustedes lo han visto, recuerden las pirámides sociales, ¿verdad? En las clases de historia o de estudios sociales, en donde a lo largo de las distintas culturas del mundo siempre se han organizado por categorías, por jerarquías en una sociedad. ¿Para qué? Para que tengan un funcionamiento. ¿Ok? Entonces, muy importante, estas jerarquías de poder muchas veces van a generar autoridad y además prestigio. Y ese prestigio va a conllevar en muchos privilegios, pero esos privilegios son parte de no todos los miembros, sino de un grupo, ¿ok? Llámese pequeño, llámese grande, en fin, eso va a variar. Ahora, esta idea de la pertenencia a las distintas categorías es muy importante porque permite comprender cuál es el lugar en esa sociedad, cuál es el rol, a partir de ese rol, cómo es que va a ser esa posición, ese estatus, ¿ok? Que puede ser muy variado, sí, y que va a depender de distintas categorías sociales, ¿ok? Esta categoría que les puse en esta imagen es simplemente un pequeño ejemplo, ¿ok? Pero se han hecho categorías, por ejemplo, entre comillas, la mal llamada raza o etnia,
las categorías por sexo, las categorías por ingreso económico, por clase social, ¿verdad? Vean ustedes que sí nos regimos por distintas categorías que lo que hacen es permitir que se ejerza un control social, ¿ok? Ahora, ese control social no es que todo vaya a ser castigo, también existe la recompensa. ¿Cuál puede ser la recompensa de una categoría social, digamos que favorable? Bueno, puede tener un prestigio, puede tener facilidad o acceso a distintos medios, ¿verdad? Llámese medios de salud, sistemas de reconocimiento ante la sociedad, ¿verdad? Llámese fama, por ejemplo, o llámese riqueza, en fin. Estas categorías que son digamos, las que podríamos considerar superiores, siempre van a tener mayores beneficios sociales que los que están en una categoría inferior, ¿ok? Esto es muy importante porque así podemos comprender que la sociedad, sí, definitivamente, queramos o no, tiene categorías, ¿ok? Ahora, esos beneficios van a dar poder social, ¿ok? No solamente poder social, sino también real y simbólico, ¿ok? Ahora bien, esto es muy importante porque estas categorías, además de promover y de legitimar estas actitudes o bien costumbres o acciones, lo que hacen es hacer que se vea como natural, como que dé por sentado, no, es que así es la sociedad, no, es que así es la vida, pero de pronto nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que no es natural, sino que ha sido parte de una invención que a la larga se convierte en convención. ¿Qué genera a nivel negativo? Bueno, relaciones de poder abusivas muchas veces, de discriminación, de marginación social, ¿verdad? Producto de estas diferencias socioeconómicas, por ejemplo, discriminación en cuanto al género, en cuanto a la etnia, en cuanto a la orientación sexual, en cuanto a la edad, ¿verdad? Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque más adelante, bueno, cuando ya sea la tercera tutoría, vamos a conocer este elemento discriminatorio, ¿verdad? Que no siempre tiene esta connotación peyorativa o negativa. A veces también simplemente significa diferencia, ¿ok? Y a veces hacer diferencia, ahí puede ser una diferencia positiva o una diferencia negativa. Llámese discriminación positiva o discriminación negativa, pero eso lo vamos a ver luego. Pero simplemente para que vean que esta es la base para comprender luego el capítulo 3 y 4 de la antología, ¿ok? Entonces, cerrando el tema de las categorías, les traigo este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto, cuando hay un sistema que lo que hace es generar diferencias, ahí podríamos entender que se genera un espacio de diversidad, también un espacio de marginalidad en la sociedad contemporánea. Entonces, muy importante, vean ustedes que ninguna cultura va a ser homogénea, ¿ok? Y a partir de esta diferencia se generan límites entre lo que es el centro, lo que es la periferia. Generalmente los grupos periféricos van a mostrar una mayor heterogeneidad, una mayor diversidad. Y esto que viene acá, este mapa que les enseño, es muy importante porque desde una perspectiva occidental, geopolíticamente, el centro va a corresponder al llamado primer mundo, ¿verdad? Vean ahí que el primer mundo está marcado con el color amarillo, ¿ok? ¿Y quién sería el primer mundo? Bueno, los países desarrollados como Europa y Estados Unidos. ¿Cuál sería la contraparte? El llamado tercer mundo, ¿verdad? O países que son en vías de desarrollo y que están en la periferia. ¿Cuáles serían los del tercer mundo? Los que están en color verde. ¿Ok? Vean ustedes qué importante a nivel geopolítico cómo se hace esa diferencia. Sin embargo, dentro de cada espacio periférico que ustedes pueden ver ahí, siempre van a surgir otros centros. Dentro de la misma periferia hay centros, ¿ok? Y esto es muy importante porque es parte como de la dinámica, ¿verdad? En la que se va a ir generando, pues, esta
esta diferencia, esta diversidad. Ahora, muy importante, cuando hablamos de los grupos periféricos a nivel cultural, digamos ya no geopolítico, por eso les pongo aquí la imagen del punk, del joven punk, esto es muy importante porque vamos a tener tres conceptos muy importantes como la subcultura, la contracultura y el concepto de la exclusión. Ajá, ¿alguien está con el micrófono abierto? Es muy amigo aquí de Laura. Yo no sé si alguna vez lo vio, un muchacho alto. Sí, él siempre la podía vender. Tiene el micrófono abierto, no sé si logran, no sé si es una participación o es que se les activó el micrófono. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los grupos periféricos? Generalmente van a verse representados con un poco poder social, ¿ok? Y a su vez van a mostrar una gran heterogeneidad, una gran diversidad, ¿ok? Hay subculturas o culturas subalternas, que eso sería como la contraparte de aquella otra cultura que se identifica como central, como la oficial o la dominante, ¿ok? Entonces, estas subculturas sí se van a mantener de forma marginal, es decir, se encuentran al margen, en la periferia, al lado, alejado, ¿verdad? A eso se refiere. Y, por supuesto, que se van a expresar de una forma más limitada en sus propios espacios, ¿ok? ¿Dónde podríamos ver subculturas? Bueno, por ejemplo, en el ámbito incluso de pensamiento, ya sea religioso, ya sea político, ¿verdad? Incluso en la parte socioeconómica, cómo es que se va a ver reflejado por medio de la edad, de la etnia, ¿ok? Ahora, muy importante, ¿qué son las subculturas? Son grupos cuyo accionar no está articulado entre sí, ¿ok? Eso es muy importante, esta es la definición de subcultura. Entonces, por ejemplo, ¿qué serían subculturas? Grupos tan diversos como los homosexuales, por ejemplo, los activistas en favor del medio ambiente, los grupos que son denominados góticos o punks, ¿verdad? Las barras del equipo de fútbol, llámese la liga, llámese las barras del Saprissa, estos son subculturas, ¿ok? También son subculturas, grupos de inmigrantes, ¿verdad? ¿Qué podríamos llamar? Subcultura. Siempre son pequeños grupos que se mantienen al margen, en la periferia, que van a actuar como un colectivo, son como un pequeño colectivo, ¿ok? En general, estas subculturas enriquecen la cultura. ¿Por qué? Porque no está excluida, forma parte, simplemente es una diversidad más de lo que la conforma, ¿verdad? En la sociedad. Ahora, no necesariamente tienen un accionar político, esto es muy importante. Y, por supuesto, tenemos la otra parte, que es la contracultura. Cuando alguna subcultura tiene mayor significación, agarra mayor presencia dentro de un orden político, ahí es cuando se convierte en contracultura. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esas acciones que intentan poner en crisis estos grupos. Por supuesto que lo que van a hacer es evidenciar un malestar producto de esa subordinación en la que se encuentran enmarcados, ¿ok? Entonces, ¿sí va a ser una fuerza desestabilizadora del orden? Sí, sí, esa es la contracultura, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque también va a estar conformada por grupos diversos, por grupos fragmentados, ¿verdad? Que no es que siempre lleguen a organizarse de forma colectiva. Recuerden que esto siempre va a ser como de parte de la periferia, ¿ok? Ahora, ¿cómo podríamos encontrar una contracultura en la sociedad? En espacios públicos estoy segura que todos ustedes han visto los famosos grafitis, ¿verdad? O incluso la forma en la que se visten ciertas personas, ¿verdad? Por eso les pongo la imagen acá del punk, porque definitivamente no es ropa convencional, este peinado no es común. Aparte, también hay presencia de tatuajes, de accesorios, el lenguaje corporal va a ser distinto, ¿verdad? Lo que llamábamos normal, ¿verdad?
Ahora bien, generalmente van a estar compartiendo espacios, representando ciertas situaciones que van a marcar una diferencia. ¿Ok? Y el tercer elemento es el de los excluidos, ¿verdad? Sí, también tiene una diversidad cultural muy importante, pero son estas personas, ¿verdad?, que definitivamente transgreden ese orden establecido y generalmente van a sufrir una marginalidad extrema. ¿Con qué? Con respecto al orden que se establece en una sociedad. Esto es muy importante porque, vamos a ver, quedan fuera de los espacios laborales, ¿verdad? Quedan fuera de las transacciones comerciales. ¿Qué más? Quedan fuera de, entre comillas, de la ley. Y esto definitivamente los va a hacer blanco de represión y de violencia social. Esto es muy importante, porque vean ustedes cómo la misma sociedad, como nosotros, ¿verdad?, que formamos parte de este tipo de elementos ordenadores, nos vemos inmersos y también ejercemos una presión, ¿ok? Ahora, muy importante, ¿qué sucede cuando alguien no se rige por un orden, por la normalidad? Bueno, tiene como consecuencia, ya sean sanciones, tiene consecuencias, castigos, pero si sigue las reglas, tiene premios, ¿verdad? Ahora ven ustedes, las normas que ya vimos, los roles y las categorías, lo que hacen es darle soporte a las sanciones. ¿Por qué? Porque con las sanciones vamos a definir, vamos a regular la aplicación de los castigos o bien los premios. ¿Cuál sería un premio? Por seguir las normas, por adaptarse a la categoría, por seguir un rol. Bueno, el prestigio, el reconocimiento, el aplauso, la felicitación, la estrellita de bien hecho, ¿verdad? Y, por supuesto, se van a establecer consecuencias. Desde que estamos pequeños en el mismo entorno familiar, ya sabemos cuáles son las consecuencias por cumplir o bien por desobedecer. Estamos en la escuela, sabemos cómo es que tenemos que comportarnos, no porque sea natural, ¿verdad? No porque ya nacimos hechos con todo el chip de comportamiento, sino que va a ser parte de la interacción en la que vamos a ir creciendo, comprendiendo y también asumiendo, ¿verdad? Ahora, esto es muy importante porque las normas, los roles y las categorías me van a definir, me van a permitir a mí regular, ¿ok? No solamente mi comportamiento, sino también saber qué es lo que se espera de mí. De cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, sabemos qué es lo que se espera, ¿ok? Y a qué es lo que queremos, pues, cumplir para tener ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos sido formados en la sociedad para esperar siempre un castigo. Lo que queremos siempre es como la vía más positiva, ¿verdad? Para poder desenvolvernos en la sociedad. Desde llevar el curso, leer, hacer bien el trabajo, tener buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ese tipo de premio no necesariamente va a ser el mismo a lo largo de todas las etapas o circunstancias de la vida. ¿Ok? Muy bien. Por eso les digo que definitivamente nosotros vamos aprendiendo desde que estamos pequeños. Y por eso les pongo la imagen del niño con el papá aprendiendo a amarrarse los zapatos. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por medio de la observación. Y al mismo tiempo mostrar es lo mismo que enseñar. Este es el principio básico del aprendizaje y del desarrollo de la conducta. Siempre ver cuál es el modelo, seguir aquello que se espera de nosotros. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela y la niña les ponía una sticker si se portaban bien. Eso era un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque si ese día yo estuve muy hablantín, de pronto vi que a mi compañerito le pusieron el sticker de buen comportamiento y ya yo, por voluntad propia, ya al día siguiente me portaba bien porque yo quería ese sticker, ¿verdad? O quería ese premio, o ese recreo, o ese no hacer la tarea. Entonces vean ustedes cómo este condicionamiento lo vamos adquiriendo desde que estamos muy pequeños.
y siempre por medio de la observación, no necesariamente porque alguien esté diciéndonos paso a paso todo lo que tengamos que ir haciendo. ¿Ok? Recuerden que como todo comunica, al mismo tiempo todo lo observamos y a partir de la observación vamos comprendiendo e interiorizando. Entonces, muy importante, cada uno de nosotros se va a convertir siempre en un sujeto social. Ya somos sujetos sociales. ¿A través de qué? Pues bueno, de la interacción que tenemos con las demás personas. ¿Cómo es que nosotros asumimos el rol? ¿Cómo es que nosotros asumimos y aceptamos y cumplimos las normas? ¿Y cómo estamos dentro de una categoría en la cual nosotros sabemos cuáles son nuestras funciones? Y a partir de ahí, nosotros no solamente vamos a ser resguardadores de ese orden social, sino vamos a ser portadores, vamos a ser ejecutores de un sistema de significación cultural. Porque todo lo que cobra sentido es parte de esa significación y de ese sistema del que nosotros vamos alimentando. ¿Ok? La sociedad no es un agente externo ahí fuera de nosotros. Recuerden que nosotros somos parte de, somos sociedad, somos un conjunto y compartimos esa cultura. ¿Sustentamos el orden que se establece? Sí. Muy bien. Entonces, muy importante, el aprendizaje observacional, siempre a partir de las cuales se reproducen las conductas de un grupo social. Y así va a ser en todas las culturas del mundo. ¿Ok? ¿Qué le dice un papá a un niño para que aprenda a amarrarse los zapatos? Vea, así se hace. Y empieza a hacer las orejitas del conejo, de pronto le da la vuelta y se mete por el huequito, y en fin, ¿verdad? Y eso es toda una hazaña. Todos recordarán cuando amarraron por primera vez sus zapatos. ¿Cuál fue el proceso? Sí, observando. ¿Ok? Ahora, esta parte del aprendizaje social es muy importante porque corresponde con lo que llaman teoría del aprendizaje social. Y esto fue un modelo psicológico conductista tradicional, ¿verdad? Que es este que dice que si se da un refuerzo positivo, se va a tener un comportamiento deseado. Y si no, pues un castigo y de pronto la persona va comprendiendo cómo es que no tiene que actuar. Ahora, esto mismo que recibimos de pequeños se va a ver plasmado en el contexto social y cómo es que nosotros vamos comprendiendo también la forma en la que funciona el mundo. Bueno, mediante modelos de observación e imitación. ¿Y cómo los encontramos? Evidentemente son sumamente cercanos a nuestra vida cotidiana, ¿ok? No solamente por nuestro grupo más cercano de amigos o por la familia, sino también por unos modelos que son súper influyentes, ¿ok? Como son los medios de comunicación. Bueno, también tenemos distintos medios como, ¿verdad? Las de producción audiovisual. Entonces tenemos el cine, ¿ok? La televisión, la prensa, la publicidad, la literatura, los videojuegos, las nuevas tecnologías. Todos estos elementos van a ser modelos sobre la forma en la cual compartimos una cultura. Aquí les puse las famosas corridas de zapote, que son muy simbólicas ya cuando se viene diciembre y por tradición, ¿verdad? Se hace todo un seguimiento a nivel televisivo, a nivel festivo, con respecto a la forma en la cual una gran mayoría de los costarricenses consideran que es parte pues, de esa vivencia de la época para cerrar el año de festejo, de jolgorio. Y pensarán también en los programas televisivos que se dan, los comentarios, los personajes, el tipo de humor que se generan, los chistes, todo eso son modelos. ¿De qué? De imitación, queramos o no. ¿Por qué? Porque van a ser, de cierta forma, absorbidos por nuestro entendimiento y a partir de ahí reproducidos. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante porque en este sentido, en la actualidad vamos a ver cómo dentro de una comunidad siempre va a haber un sistema complejo de interacción en donde todos vamos a estar aprendiendo unos de otros. ¿Ok? Y esto es muy importante
porque si no tuviéramos los medios de comunicación, sería difícil generar, digamos que, un universo heterogéneo ahí en el cual podríamos ser parte. Ah, y me faltó también el internet, ¿ok? Esto que más las redes sociales, a partir de la imitación, pienses en un TikTok, pienses en Instagram, el montón de videos de personas, ¿verdad? Que se hacen tendencia y de pronto todos siguen como el mismo patrón, el mismo tipo de video, y esto es parte diaria de nuestro vivir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estos modelos de conducta? Sí, a veces van a ser escogidos, otras veces no, pero recuerden siempre esta cuestión de el refuerzo positivo o el refuerzo negativo que va a ser propio de imitación, ¿ok? Bueno, esto es muy importante porque nos permite conocer cómo es que nosotros vivimos la vida cotidiana, ¿ok? Y a partir de ahí, nuestra realidad por excelencia siempre va a ser nuestro diario vivir, la vida cotidiana, lo que hacemos desde que nos levantamos, desde lo que desayunamos, con quién hablamos, cómo hablamos, qué pensamos, ¿ok? Eso es la vida cotidiana. Y muy importante, está compuesta por todo lo que ha sido definido como normal y también evidente según nuestro propio juicio. ¿Okay? Ahora vamos a ir viendo esta cuestión del juicio, que va a tener un papel fundamental a lo largo de este capítulo, y también la forma en la que nosotros somos parte de una comunidad cultural. ¿Por qué les hablo del realismo ingenuo en esta parte del conocimiento de la vida cotidiana? Porque recuerden ustedes que los elementos de la realidad, si se dan por conocidos, si se dan como únicos y que no se cuestionan, estaríamos cayendo, ¿verdad?, en un asumir la vida como si estuviéramos en la caverna de Platón. Y aquí hay que tener claro que nosotros experimentamos la realidad con diferentes grados de cercanía y alejamiento. Y quiero hacer hincapié en que no es que la realidad no exista, o es que yo esté relativizando la realidad. Esto es muy importante aclararlo, porque no es que todo es discurso, es que todo lo construimos a partir del lenguaje. Pensemos en qué sucedería si hablamos del cianuro y alguien ingiere cianuro. No vamos a decir que el cianuro es un discurso y que como el veneno es un discurso, es un lenguaje, es una invención de la sociedad. No, a nivel físico, esa persona va a experimentar una intoxicación inmediata y por ende la muerte. Entonces vean ustedes que esta cuestión de la realidad de ninguna manera es para relativizar, sino es para comprender que tenemos grados de cercanía o de alejamiento con respecto a lo que se nos está presentando en la vida cotidiana, de lo que somos parte común, ¿verdad? Ahora, la realidad de la vida cotidiana va a ser siempre intersubjetiva. Piénsese qué pasaría si en este momento se viene un temblor. Algunos gritarán, otros se reirán, algunos lo tomarán con calma, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que sea relativo y que no tembló, por supuesto que sí, es un hecho, pero cada uno de nosotros va a interpretarlo, va a vivirlo de una manera completamente distinta, ¿ok? Y porque sea diferente no quiere decir que no vaya a ser respetado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ok, el aquí del cuerpo, ¿qué es lo que sucede con esta parte? Bueno, que nuestro punto de referencia siempre va a ser nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es lo que se va a ubicar dentro del espacio. ¿Y dónde empieza el mundo? El mundo empieza en el universo de nuestro cuerpo, ¿ok? Piénsense en la boca, la nariz, los ojos, los oídos, ¿verdad? Todas las partes de nuestro cuerpo van a estar siempre atentas a los intercambios que tenemos con la parte externa, con la realidad externa. Por eso es que hablamos de las fronteras de la piel. Si nuestro cuerpo es el primer universo de interacción, eso quiere decir que va a ser nuestra posesión más valiosa, va a ser lo más necesario, porque es lo que nos permite vivir. Gracias a nuestro cuerpo estamos acá. Gracias a la consistencia, a nuestra estructura, a nuestro peso, en fin, vamos a poder conocer nuestro entorno.
Y esto es muy importante para poder entender que la sociedad no es algo ajeno, ¿verdad? Empezamos desde lo interno, desde el centro, hacia afuera. Y, por supuesto, desde nuestro propio cuerpo, es nuestro espacio, a partir de ahí nos construimos, por eso es que también tenemos la posibilidad de transformar nuestro cuerpo y a partir de ahí comunicar. Hacer que el orden que se considera, digamos, deseado, de pronto se ve alterado, de pronto comunico por medio de un tatuaje, de pronto comunico mediante la vestimenta, el peinado, ¿ok? Y esto me va a permitir a mí ejercer distintos roles. De pronto se convierte en un arma también, en una herramienta para cuestionar, para rebelarse contra lo que sucede, ¿verdad? Contra lo que se vive, en fin. Entonces, esto es muy importante y lo van a ver en distintas culturas, la parte de la transformación del cuerpo, la transformación corporal. Piénsese no solamente en aspectos notorios, sino también en motivos de salud. Piénsese también en trasplantes de órganos, en cirugías plásticas, en fin. Las fronteras de la piel es lo que nos permite interactuar con el entorno. ¿Okay? Ahora, ¿por qué les digo que habitamos el espacio que construimos? Porque todos los objetos, como les enseñaba en la tutoría anterior, como con la cuestión esta de la habitación, definitivamente me va a permitir a mí comunicar, generar posibilidades, marcar diferencias, crear entornos amigables, placenteros, ¿ok? Y esto, al mismo tiempo, lo podemos trasladar a un edificio, por ejemplo, que también es una extensión. Piensen ustedes que el cuarto, que la casa donde ustedes están en este momento es una extensión de su cuerpo, es una extensión de su personalidad y a partir de ahí van a generar distintas funciones. ¿Ok? Ahora, sí, es muy importante comprender que estas cuestiones de la casa, por ejemplo, de la habitación, sí, son una metáfora corporal. ¿Ok? A partir de la casa se generan espacios que están estrechamente vinculados con nuestra forma de pensar, de creer, de vivir y de querer expresar lo que sentimos a través de los objetos. ¿Ok? Ok, vamos ahora con esta parte que tiene que ver con el conocimiento como una posibilidad que me permite a mí comprender, ya sea de una manera subjetiva o bien objetiva, mi entorno, ¿ok? Bueno, también intersubjetiva. Esto, a ver, hace que retomemos el tema de la realidad, ¿ok? ¿Qué podríamos decir que la realidad? Esa cualidad que nosotros le atribuimos a los fenómenos y a partir de ahí los reconocemos, los podemos hacer ajenos o cercanos a nuestra realidad, a nuestra voluntad. Pero esto es muy importante porque mientras yo me apropie del entorno, yo me estoy apropiando de la realidad. ¿El conocimiento es un proceso? Sí, porque para que yo pueda comprender la realidad implica que tenga un proceso de construcción de conocimientos. ¿Qué va a suponer? Que yo interactúe entre lo que conozco con los objetos que tengo por conocer o las situaciones que tengo por conocer. Y esto es muy importante porque todos nosotros estamos sometidos a diversos condicionamientos sociales. Condicionamientos, esquemas conceptuales que van a hacer que nosotros tengamos que hacer un filtro, adaptarnos, alejarnos, tomar o rechazar aquello para lo cual socialmente vamos a estar condicionados por el rol que estamos ejerciendo, por la categoría en la que nos encontramos, por las normas que tenemos que aceptar y cumplir, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la subjetividad, con la objetividad y con la intersubjetividad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando de la verdad, de cómo acceder al conocimiento mediante una construcción permanente. ¿Por qué? Porque la objetividad es la propiedad, digamos aquí vamos con el segundo término, la objetividad es
La propiedad relativa al conocimiento va a depender de la comparación entre los resultados. Piénsese en las matemáticas, 2 más 2 igual 4, ¿ok? Es un dato fijo, es un dato que yo verifico y todos podemos llegar a la conclusión de que efectivamente es así. Pero la subjetividad es esa parte del conocimiento que marca la diferencia en cada uno de nosotros. Genera opiniones distintas, formas de percibir la realidad que son ajenas, cercanas entre unos y otros. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante porque nosotros vamos a comprender que el conocimiento también tiene tanto posibilidades como limitaciones. Y lo intersubjetivo es esa relación que tenemos con los demás de compartir estos grados de cercanía o de alejamiento con respecto a lo que percibimos del entorno. Va a depender siempre de las visiones de mundo que tengamos, de esos anteojos culturales. Y a partir de ahí, recuerden que el conocimiento, que pareciera una cuestión abstracta, va a estar siempre organizando esa forma en la que nosotros como sociedad estamos adquiriendo la comprensión del mundo. El conocimiento, sí, es adaptativo y también puede generar incertidumbre. Piénsese en las grandes interrogantes, ¿ok? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo se originó todo? La pregunta del origen, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto, el conocer el entorno nos hace pensar, nos hace quedar... Profe. Ajá, adelante. Perdón, entonces, digamos, toda verdad que yo tenga en este momento, en algún momento puede cambiar. Ajá, sí, claro que sí. Digamos que aquí estaríamos hablando de una verdad subjetiva, ¿verdad? Por supuesto que lo que usted en este momento considera verdadero, ¿ok? De pronto a lo largo de los años, con la experiencia vamos madurando y vamos teniendo otro tipo de opinión. Entonces, nuestras verdades van cambiando, ¿verdad? Pero, y eso, perdón, ¿y eso depende de la cultura o del yo mismo? Okay. Por acá veo referente a lo que estábamos hablando ahorita, el aquí del cuerpo. Ajá, ajá. No, esto definitivamente está interrelacionado, pero surge primero en la persona, ¿ok? Ok, entendido. Y depende de la visión de mundo. Es más, piensen ustedes cuál era la forma de percibir la vida de ustedes hace unos 5 años, o incluso con las experiencias que han sido bastante, pues, importantes, nuestra forma de ver la vida antes y después de la pandemia, ¿verdad? Esas verdades que para nosotros de cierta forma han sido fijas y hemos comprendido que la realidad está en constante transformación y que tal vez lo que pensaba como verdadero, como cierto para mi vida, para mi forma de desenvolverme, tuve que adaptarlo y alejarme, modificarlo o cambiarlo por completo, ¿ok? No es que la verdad no exista, no es que la realidad no exista, es que hablando de la subjetividad, esto va a variar en la persona a lo largo de la vida. Pero en torno a la objetividad, definitivamente esto va a ser un punto en común en el que todos podemos llegar al acuerdo de que eso es efectivo. Piénsese en la vida, piénsese en la muerte, en la salud, en la enfermedad, piénsese en aspectos biológicos. ¿Qué más? ¿Qué podríamos decir que es objetivo? Piénsese en las matemáticas, piénsese en las cosas. El hecho de que todos ustedes estén reunidos acá desde las 7 de la noche, ¿verdad? Son cuestiones en las que todos pueden llegar a corroborar que efectivamente se está generando como tal. Pero, por ejemplo, la subjetividad, la realidad, la verdad que yo esté viviendo en un momento, por ejemplo, si estuviera sumamente triste, pues, aunque ustedes puedan comprender la emoción que siento, tal vez no logran, no generen una empatía o una comprensión, sí, pero no esa sensación, digamos que directa con lo que uno está experimentando, porque eso es muy relativo dependiendo de la persona. No sé si le logré aclarar un poquito la duda. Sí, sí, claro que sí. Gracias. Bueno, mucho gusto. ¿Ok? Entonces, ¿que se vale cambiar? Sí, claro que sí. Ahora,
¿En qué estábamos? Ah, bueno, sí, que las grandes interrogantes de la vida y todo esto genera, por supuesto, que una gran incertidumbre. ¿Ok? Vean ustedes qué interesante esta cuestión de la comunicación. Pasamos de el conocimiento y las posibilidades que tenemos por medio de nuestra comprensión del mundo a la comunicación. Y no es que nos hemos alejado del lenguaje, no, seguimos ahí. Pero tenemos que entender la comunicación como una negociación de significados. ¿Por qué? Porque la palabra como tal viene del latín, que significa hacer común. Viene del latín comunicare. Entonces, cuando yo comunico, cuando yo digo algo, estoy haciendo a la otra persona partícipe. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, que definitivamente ese hacer común hace que yo tenga que negociar con la persona, que lo que se entiende por A realmente es eso. Vean ustedes todos los enredos y complejidades en las que nos enfrascamos a la hora de hablar con las personas. Que no me dio a entender, ay, que lo que dije fue interpretado de otra manera, que no, uy, dije lo que no tenía que decir, de pronto, ¿verdad? Este tipo de interacciones que vemos a la hora de comunicarnos como seres humanos, definitivamente va a ser una negociación de significados. En un común acuerdo, sí, a veces no tanto. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque caemos en esto que llamamos la interpretación como problema, que lo que entendió una persona no es lo mismo que la otra y de pronto se hacen ahí algunas dificultades en la comunicación importantes. Por eso les digo que a la hora de comunicar y hacer común y negociar, hay que tomar en cuenta que la verdad es parcial, ¿ok? Que todos formamos parte de ese pedacito de verdad, con alejamiento o bien con cercanía, pero que nunca va a ser total en cuanto a lo subjetivo, ¿verdad? A eso me refiero. Hay que agarrar con pinzas porque es muy importante marcar esa distinción. Ahora, ¿por qué les pongo a ustedes esta fotografía de este famoso científico? Bueno, porque vamos a ir viendo que a lo largo de la historia, este concepto de verdad ha traído grandes problemas, ¿ok? Y tenemos este otro concepto que es lo verosímil. Lo verosímil es aquello que parece verdadero, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos, todo lo que toquemos, todo lo que veamos, con todo lo que nosotros interactuemos, va a transformarse, va a hacer que signifique. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con Galileo Galilei? Este científico tan importante de 1564. Bueno, nació en 1564 y él murió en 1642. Él es el científico más famoso porque defendió la teoría del heliocentrismo. Es decir, era la versión que explicaba que el sistema solar, ¿verdad? Lo que explicaba el sistema solar tal y cual nosotros lo conocemos, ¿verdad? Que el Sol es el centro y que todos los planetas giran alrededor del Sol, entre ellos la Tierra. Y esto, para el momento en que él lo dijo, fue considerado una herejía, ¿verdad? Y esto es muy importante porque nos permite conocer cómo a lo largo de la historia distintas versiones, distintas explicaciones, y ojo, que científicamente está comprobado que es así. O sea, que estábamos hablando de una verdad científica, de un hecho comprobado, pero que para el momento en el que él postuló esta idea, no fue para nada convencional. Y además de ser procesado por hereje, fue obligado a retractarse por las afirmaciones. Esto fue en la Edad Media, ¿verdad? Y entonces, además de que él ya tenía como dato científico eso y como verdadero, tuvo que retractarse y decir que no era cierto, para que ustedes vean cuáles han sido los movimientos, ¿verdad?, tan importantes a nivel ideológico a lo largo de nuestra historia como humanidad. Cuando hablamos de verdad, una verdad objetiva, podemos hacer una relación similar con la de los datos científicos, con el dato de la física, la matemática, con los datos biológicos, en fin. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cuál es ese punto en común en el cual todos nos encontramos ubicados. ¿Ok?
hablando de verdades y mentiras y cuestiones como verosímiles. Esto es muy importante porque este señor que se llama Goebbels, que era un personaje histórico, la mano derecha de Hitler, tiene unos postulados muy importantes que nos va a hacer reflexionar sobre lo que es mentira y de lo que es una supuesta verdad. Por eso decimos verdades mentirosas o verosimilitud, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que con la palabra se generan muchos significados y esos significados son producto o son producidos por la cultura. Este señor Goebbels, él estaba convencido de que si una mentira se repetía una y otra vez, llegaba por convertirse o juzgarse, no se iba a convertir en una verdad como la conocemos objetiva, sino que iba a ser considerada una verdad. Cuando uno tiene una verdad que pareciera verdadera, eso es lo verosímil, ¿ok? Pero vean ustedes, van a decir, pero ¿cómo que decir una mentira una y otra vez de pronto se convierte en verdad? Sí. Vean que él decía que para convencer al pueblo, para convencer a las personas, primero que había que exagerar, había que desfigurar, cambiar la información y a partir de ahí, cualquier cosa que sucediera podía ser significado, ¿verdad?, como algo grave, como algo amenazante, algo que alterara el orden social. Goebbels decía que para mantener un bajo nivel de complejidad en los mensajes, ¿verdad?, para que se hicieran más fácil, había que utilizar un tono popular para que todo el mundo entendiera, para que toda la mayoría de la población comprendiera sin necesidad de esfuerzo intelectual, ¿ok? ¿Qué más decía? Que había que repetir la misma idea una y otra vez por medio de todos los mensajes con distintas variaciones. Además decía que había que presentar distintos argumentos provenientes de distintas fuentes, ¿verdad? Como haciendo falacias que como que respaldaran la misma idea. Y había que silenciar todos los aspectos que potencialmente pudieran ser problemáticos o bien que se opusieran a la idea que se interesaba fortalecer. Y además buscaba que todas esas predisposiciones, ¿verdad?, las creencias, los estereotipos, los mitos, todo eso fuera incrementado en el pensamiento, en el mensaje, para que las personas así lograran creer aún más lo que se les estaba diciendo. Y por último, lo que buscaba, dice que había que afirmar sin duda a la mayoría de la población, ¿verdad?, que respaldaba esa idea como una apariencia de unanimidad. Y por eso es que el nazismo, ¿verdad? Vean que ustedes que este era el encargado de la campaña de Hitler, logró que en esa época, cuando se ponían las imágenes... Disculpe. No sé, creo que se le activó el micrófono. Ok, entonces, claro, a nivel publicitario, por ejemplo, cuando se dio toda esta campaña, de pronto se veían imágenes de Alemania y se veía como toda una Alemania nazi, y no necesariamente era así. Era parte de cómo se estaba tergiversando la información y también la manipulación de las masas, ¿verdad? Esto es muy importante porque de pronto, si ustedes utilizan ese realismo crítico para comprender el entorno social, podrán encontrar alguna que otra idea que ustedes dicen, mira, se parece mucho a lo que postulaba Goebbels. Ok, y para concluir, tenemos este último aspecto que tiene que ver ya no solamente con el conocimiento, no solamente con lo que consideramos verdadero, sino también que a la hora de compartir nuestro pensamiento, también vamos a estar compartiendo pedacitos de la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer común nuestra forma de estar y de ser en el mundo, vamos a poder tener ese punto de encuentro con el otro y hacer común, comunicar, hacer parte de él. Este tema hace que nosotros reflexionemos y que nosotros entendamos que definitivamente una sociedad también va a ser una comunidad
cuando va a compartir o cuando existe un entorno simbólico, cuando existe una visión de mundo que se comparte. Nosotros como costarricenses compartimos una visión de mundo, pero también con diferencias. Al igual que en nuestro entorno familiar, tenemos una visión de mundo, por eso los Rodríguez hacen esto y cuando se le sube el Sánchez, ¿verdad? Ya tenemos nuestra concepción de cómo reaccionamos, cómo vivimos nuestro entorno cotidiano. Entonces, con respecto a este tema del sentido común, el famoso sentido común que a veces no es tan común, ¿verdad? Por eso hablamos de que es una construcción ideológica. ¿Por qué? Porque va a variar dependiendo de la persona, dependiendo de la cultura, que es aquello que se hace común a las personas. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver con esta parte del pensamiento son las ideologías. ¿Qué sucede con las ideologías? Bueno, que son un campo de batalla cultural. No que solo existe una ideología. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ideología, nuestra forma de concebir la realidad y nuestras convicciones. ¿Ok? A partir de esas convicciones tenemos creencias. A partir de las creencias se forman estereotipos, queramos o no. Y a partir de nuestro conocimiento, de nuestra forma de compartir y de pensar, se van a generar actitudes que marcan y distinguen quiénes somos frente al mundo. ¿Ok? Entonces, para finalizar, les quería contar, les quiero leer un cuento pequeñito para que ustedes puedan reflexionar sobre la forma en la que se percibe la realidad. Dice así, este es un cuento corto de Khalil Gibran, es parte de una obra que se llama Loco, y dice así, se llama El Rey Sabio. Había una vez en la lejana ciudad de Girani un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría, y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo, al tiempo que decía: desde este momento, quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear. El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Girán, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. ¿Sabio o loco? ¿Cómo sería considerado ese rey? ¿Creen ustedes que el rey estaba cuerdo o se volvió loco o fue al revés? Y pensándolo así, ¿qué definición se podría dar de la locura, verdad, en este relato? ¿Cuál habrá sido el razonamiento detrás de esta última decisión del rey? Este cuento que les compartí lo que hace es una metáfora sobre cómo los significados están constantemente, ya sea en conflicto, por dominio o bien por exclusión, ¿verdad? Porque definitivamente la solución de este rey fue maravillosa, fue genial. ¿Por qué? Porque al reconocer la imposibilidad que tenía de volver el orden, digamos, a la cordura, entonces él lo que hace es adaptarse a los nuevos cambios para mantenerse dentro de ese reino que él tenía, ¿ok? Bueno, precisamente algo así sucede con nosotros, quienes formamos parte de la sociedad y decidimos adaptarnos, ¿ok? ¿Ante qué? Ante una visión de mundo a veces puede ser
nueva y a partir de ahí generamos también procesos de significación que nos permiten ser y estar y conformar parte de ese orden social y de compartir ese pensamiento que nos hace ser parte de una cultura. Eso sería con respecto a la tutoría de este segundo capítulo. Espero que haya sido pues de un momento agradable y no sé si tienen alguna duda. Todo muy claro, muchas gracias. Okay, las dudas salen cuando estemos en la tarea. Sí. Cuando Muchas estén gracias, profe, todo claro. Bueno, qué dicha, me alegra montones. Igual ustedes saben que cuando ya se les liberen los instrumentos, aprovechen, pregunten, no se queden con la duda, ¿verdad? Tengan eso bien leído y pues nada, ustedes saben que aquí estoy para acompañarlos en este proceso y para mí siempre va a ser un honor estar al tanto y poderles ayudar. Así que pues si no tienen alguna duda se pueden retirar y espero que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Profe, yo sí tengo una duda. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego.